Bueno, nos vamos a sumergir ahora sí con la entrevista que le hicimos este lunes a Javier Gerardo Milei, nacido en Buenos Aires un 22 de octubre de 1970, el economista, profesor, político y ahora diputado argentino. Milei tuvo una irrupción mediática que fue aceleradísima a partir de su primera participación en debates, en programas de televisión, en programas de radio, que lo llevaron inclusive a tener un show de stand-up, ¿no? Y donde él contaba que en ese show de stand-up, una suerte de Milei a la carta, se emocionaba de pronto inmiscuirse, ¿no?, en los baños del lugar donde se desarrollaba el show y ver que los asistentes, toda gente muy muy joven, discutían los libros de Rothbard apasionadamente. Es que Murray Rothbard, uno de los libertarios y de los pensadores del anarcocapitalismo, es el principal referente filosófico y político de Javier Milei. También lo es Milton Friedman y, por supuesto, otros pensadores de la escuela austríaca en lo económico. Milei creó un partido político, La Libertad Avanza. Con este nuevo partido se presentó a las elecciones primarias y a las elecciones generales legislativas de medio término este año. En las primarias dio una sorpresa total. Se especulaba mucho qué cantidad, qué miles de votos podía obtener Milei, que buscaba la Diputación Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en las primarias sacó 242.000 votos. Después, en las elecciones generales, Milei mejoró su número. Sacó 307.000 votos, un 17% de los votos de la ciudad de Buenos Aires. Se ubicó como la tercera fuerza en disputa en esa ciudad y tanto él como su compañera de fórmula, Victoria Villarroel, fueron electos para formar parte del Congreso de Argentina. Así que Libertad Avanza va a tener a partir de ahora 2 diputados. Personaje histriónico que causó mucho impacto cada vez que salía en la televisión, por su peinado también, ¿no?, del que Mirta Legrand le tuvo que preguntar específicamente si se trataba de una peluca. Bueno, Milei, entre otras cosas, quiere eliminar el Banco Central de Argentina, dolarizar la economía, está a favor de la legalización de las drogas, está a favor de una apertura total hacia la inmigración, siempre que no implique un gasto, ¿no?, para el resto de los argentinos, pero está en contra del aborto, de su despenalización. Ahí se diferencia con otros libertarios que ponen el énfasis en el derecho individual de la mujer, descree del cambio climático y aspira en su lucha moral, así la ha llamado, en hacer de Argentina un país liberal y, bueno, y en lo posible ser candidato a presidente en las próximas elecciones. Esta era la charla, parte de la charla que tuvimos con Javier Milei. Su reciente irrupción en la política, su rápido crecimiento y su importante votación han hecho que se hable de usted como un fenómeno de diversas explicaciones. Pero ¿usted cómo se describe a sí mismo, a su movimiento y a sus votantes? Bueno, yo me he definido siempre como liberal libertario. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista y después en la vida real me considero un minarquista. Es decir, creo que el Estado es una solución tecnológica que con el correr del tiempo debería desaparecer. Obviamente, frente al estado de situación actual, respecto a lo que sería mi ideal de sociedad, hay mucho para hacer para achicarlo al Estado. Uh-huh. Y claramente esa idea de achicar el Estado, digamos, no va a ser conseguida justamente por los que lo quieren agrandar. Uh-huh. Ese sería básicamente el marco conceptual
como yo pienso este tema y por qué me meto dentro de la política. Claro, es interesante porque usted, que es un economista, ¿no?, con esas definiciones, recientemente el diputado electo por Juntos, ¿no?, Martín Tetaz, en un programa de televisión dijo que ellos manejaban una encuesta interna sobre el perfil del votante de Javier Milei y que esa encuesta arrojaba que era mucho mayor el porcentaje que lo votaba o se identificaba con usted porque lo entendía como un antisistema más que como un liberal. Es decir, que llegaba más por criticar al sistema político que por sus ideas liberales. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que esa es una interpretación que hacen una ala de Juntos por el Cambio, concretamente el ala de Las Palomas, para menospreciar mi trabajo. Es cierto que en las encuestas, sí, hay más gente identificándose con mi nombre que con la consigna liberal, por decirlo de alguna manera. Ahora, todo el mundo, digamos, me tiene identificado como liberal, o sea, no es que y además no todos los liberales, o sea, adhieren a mis posturas. Entonces, de ahí a decir que en realidad solamente represento el voto bronca, que es lo que ellos quieren instalar, como diciendo, bueno, entonces está la bronca, entonces consigue este voto y pasada la bronca desaparece. Es decir, porque tenés que tener en cuenta que la casta política, la corporación política se defiende. Entonces, cuando aparece un outsider, si el outsider tiene algún grado de penetración en temas de participación, entonces lo que van a tratar de hacer es ensuciarlo, basurearlo, ningunearlo, ¿sí?, para sacarlo de la discusión. Y entonces te llevan a una simple caricatura de, bueno, es el que representa a los indignados. Bueno, está bien, digamos, o sea, no podés esperar de un burro más que una patada. Ahí hay, últimamente, en contexto político internacional, han recogido mucho algunos candidatos votos de ese disconformismo, ¿no? De pronto los perdedores de la dinámica de la economía global, ¿no? Aquellos que se fueron quedando sin trabajo por la deslocalización de las fábricas en países sobre todo de ingresos altos, como puede ser Estados Unidos o en Europa, y apareció una reacción, si se quiere, conservadora, populista, a veces de derecha, a veces de izquierda, figuras como Trump, Bolsonaro. Eso es una cosa. Después están los liberales, ¿no?, que es un fenómeno que siempre existió y ha tenido idas y vueltas, a veces con reapariciones más fuertes. En Argentina en los años 80, con el movimiento político de Alzogaray, después como esa suerte de liberalismo del consenso de Washington bajo la interpretación menemista. Pero ¿usted dónde se ubica en este caso? ¿Se ubica en ese liberalismo más tradicional o ve con cierta simpatía estos contestatarios de la política, de la casta política? Porque en definitiva, tanto Trump como Bolsonaro, como la gente de Vox en España, o como el propio Boris Johnson, son fenómenos de irrupción de lo que se entiende como el fin del consenso de la posguerra. Para mí, lo pongo en una definición que lo marca todo. Trump es uno de los mejores presidentes que tuvo Estados Unidos en su historia. Es decir, está, digamos, a la altura de, por ejemplo, de Ronald Reagan en términos de concepto, en términos de impronta, en términos de entender la naturaleza del problema. Pero bueno, o sea, su posición tan vacuna. No, anti, en realidad, anti-status quo, en la lógica de cómo funciona el mundo de hoy, también, digamos, le jugó en contra. Y eso lo llevó a perder la elección, al margen de algunas cuestiones muy turbias, con prácticas muy asociadas al Partido Demócrata, ¿no? ¿Adhiere al fraude electoral ahí en Estados Unidos? Obvio, efectivamente. ¿Sí? Milei, volviendo a Argentina, ¿no? ¿Cuál será su agenda parlamentaria?
Y siendo que ha realizado una campaña muy agresiva contra el resto de los partidos políticos, ¿cómo piensa buscar aliados? ¿Cómo piensa negociar? No creo que mi campaña haya sido agresiva. Es decir, yo creo en el principio de no agresión, y en realidad es una respuesta a la agresión sistemática de la casta política hacia los ciudadanos de bien. Es decir, si a vos viene un tipo y te está apuntando con un arma en la cabeza, ¿qué le vas a decir? No, mire, ¿por qué no reflexiona sobre esto de ponerme el arma en la cabeza? Porque cuando vos dijiste la tercera palabra te voló los sesos. Y eso es lo que hace el político argentino con los argentinos de bien. O sea, manifestado en continuas subas de impuestos, aumento del gasto público, sí, digamos, aumentos de restricciones, de cercenamiento a la libertad individual. Por lo tanto, yo no, en ese sentido, no considero que nuestra propuesta haya sido agresiva, sino que en realidad es absolutamente defensiva. Yo le recuerdo esto por las palabras de su ex socio Diego Giacomini, que dijo que su construcción es violenta y al ser violenta está en la antítesis de la ética de la libertad. ¿Qué opina de esta apreciación? Es la opinión de él. O sea, la opinión de una persona es su propiedad. Yo como liberal que respeto la propiedad no tengo por qué meterme en lo que opina. Bueno, saliendo de esta definición sobre si su campaña ha sido agresiva o no, si usted se maneja de esa forma a la hora de argumentar, le vuelvo a la otra pregunta, a la agenda parlamentaria. ¿Qué tiene planeado impulsar? Y obviamente si pretende impulsar, ¿no?, algunas leyes o algunas transformaciones, va a necesitar de encontrar alianzas o aliados para poder votarlas. ¿Va a funcionar como funciona tradicionalmente una bancada en un congreso? A ver, el planteo que nosotros hacemos desde La Libertad Avanza es que nuestra visión es una visión de la política desde un punto de vista moral. De ese punto de vista moral, está claro, por ejemplo, las cosas que no vamos a hacer. No vamos a ir contra la vida, no vamos a ir contra la libertad, no vamos a ir contra la propiedad, nunca vamos a apoyar un aumento de impuestos, nunca vamos a apoyar la creación de nuevos impuestos. ¿Querés un ejemplo concreto de esto? Yo no voy a estar apoyando el presupuesto que manda el gobierno que tenga contemplado déficit fiscal. ¿Por qué? Porque eso es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si vos ese déficit lo vas a financiar con deuda, esos son impuestos futuros, es decir, que vos vas a estar cargando las cuentas sobre personas que no votan, personas que no nacieron, sobre generaciones futuras. Así, vos te estás yendo de fiesta y le estás pasando la cuenta a otras generaciones, lo cual es inmoral. Si vos lo financiás con emisión monetaria, eso genera inflación y tiene dos efectos nocivos. Uno es que distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, por lo tanto la economía funciona peor y, digamos, eso penaliza la asignación de recursos y obviamente el crecimiento económico. Pero al mismo tiempo tiene un efecto todavía muchísimo más nocivo, que se genera lo que se llama el impuesto inflacionario, y es un impuesto altamente regresivo que golpea con muchísimo más fuerte a los sectores más vulnerables de la economía. Que parece ser un mal endémico argentino, pero ya que estaba hablando del déficit fiscal... Por eso, y la otra es subirte los impuestos, pero si te suben los impuestos es una confiscación, te están robando. Por lo tanto, fíjate qué importante ya el solo hecho de definir que no vas a aprobar un presupuesto que tenga déficit fiscal. Y sobre el déficit justamente le quería hacer esa pregunta. Entiendo perfectamente el concepto que lo que se gasta hoy se paga mañana, entonces de pronto hay generaciones que ni están votando, ¿no? Y uno está endeudándose a su nombre, eso van a ser lo que van a pagar, ¿no? Pero también no existe ni siquiera el concepto del déficit bueno, es decir, si uno como Estado no dispone de los recursos, pero se endeuda para mejorar la educación, para construir vialidad, para generar las condiciones de una economía más próspera que puedan disfrutar las generaciones futuras, o sea, una inversión que tenga un retorno claro y específico. Contra ese déficit, ¿usted también estaría en contra? Primero, digamos, ¿por qué, digamos, o sea,
vos estás tomando... A ver, primero que es inmoral que vos le pases la cuenta, o sea, esto es como que yo decida robarme una parte de tus ingresos porque yo considero que de acá a 20 años vos vas a necesitar determinadas cosas, entonces yo te las hago ahora. Mira, te lo hago más fácil. Suponete lo siguiente, hoy tenemos el mejor teléfono celular que ande dando vuelta, por decir algo. Entonces yo agarro y en función de esto te voy a cobrar impuestos en el futuro para que vos recibas este celular de hoy. Es decir, y en el medio lo van a usar otros también, ¿eh? ¿Vos cómo crees que va a ser lo que te llegue, el aparato que te llegue de acá a 20 años? Sí, ¿no? Que te estafaron. Un aparato usado y anacrónico, probablemente. Bien, exacto. Entonces, lo que quiero decir es por qué la generación presente se arroga, ¿sí?, potestad sobre tus ingresos para darte algo en el futuro que vayas a ver si vos quizás lo necesitas o no. ¿Me comprendés? Entonces, sí, solo que es inmoral porque le estás robando el fruto de su trabajo y no puede ni siquiera defenderse, sí, con lo cual es un acto violento, digamos, con agravamiento, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera tiene capacidad de defensa la persona, pero además, o sea, le estás dando un bien que, digo, quizás ni le interesa. O sea, entonces, ¿quién mejor que vos mismo que gastar tu dinero en vos mismo? O sea, ese es el eje central. O sea, no hay forma de justificar desde el plano moral hacer eso. O sea, y desde el plano de la eficiencia, yo te acabo de mostrar con un ejemplo cómo, digamos, no es nada eficiente. La inversión es privada, entonces. En definitiva, ese debe ser el motor de cualquier sociedad. Debería ser privada. Por eso es uno de los proyectos que yo estoy dispuesto a presentar en el Congreso, es eliminar el régimen de obra pública para pasar a un sistema de iniciativa privada. Primero porque la obra pública es un robo. Y segundo porque es falso que la obra pública genere trabajo. En realidad, de última, en el mejor de los casos, lo reasigna, donde además lo reasigna a un lugar donde vos no querías, por eso lo hace por la fuerza, ¿sí? Con lo cual, digamos, tenés una pérdida de bienestar, ya sea porque te robaron tu dinero, porque lo reasignan a un lugar donde vos no querés, y porque en el medio además se la roba. Fácil desviarse. En dos partes, después vino la tanda, faltó que yo anunciara que íbamos a hacer una tanda y que después íbamos a escuchar la segunda parte. Ahora sí, vamos a escuchar la segunda parte de la nota. Javier, mire, una nota pautada, la hicimos el lunes de mañana, la hice en realidad el lunes de mañana, 9:30. Nos habían dado 20 minutos con Milei, de una manera muy estricta. Cuando íbamos media hora, un poquito más, empezó a reclamarnos que termináramos, ¿no? La nota que hicimos introducir al final, una suerte de zona lúdica. No dio pie a eso. Le preguntamos cómo veía, por ejemplo, si al presidente uruguayo a la calle, si lo veía como un liberal o no. Y ahora tocamos algunos temas más. O sea, aclaro una cosa, ¿no? Hay muchos mensajes. Era una nota corta de 20 minutos. No era una nota para entrar a discutirle cada cosa que decía Milei, porque se te iban 20 minutos en una cosa, ¿no? No podías ni hacer un paneo sobre nada. Y muchos dicen, este es un impostor, este es el Milei uruguayo, este es el Milei sosegado. Muchos critican en los mensajes ahora su ejemplo, ¿no? De cómo eliminó la inversión pública pensando a futuro, dando el ejemplo del celular, ¿no? Es decir, ahora no pueden tomar decisiones de inversión pensando en un futuro tuyo porque te están robando. Ese es más o menos el concepto que tiró Milei. Vamos a escuchar la segunda parte de esta nota. Arrancamos preguntándole también por si siente la necesidad de construir mayorías o tiene ambiciones presidenciales. Usted dice que el futuro es liberal, ¿no? Pero bueno,
para alcanzar ese futuro es necesario construir mayorías. Cuando se construyen mayorías, uno debe suavizar, relativizar ciertas ideas. ¿Usted tiene expectativa de ser candidato a presidente en las próximas elecciones? Y si las tiene, ¿su concepto va a ser manejarse dentro de los parámetros que se está manejando ahora? ¿O podría justamente buscar ampliar esas mayorías, suavizando un poco algunas aristas de su discurso? Vamos por partes. Respecto a lo que pase en el 2023, parece muy aventurado pensarlo hoy, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Porque la realidad es que si vos te parás hoy, ¿no?, con esta situación, y entonces te digo, bueno, ahora pensemos si vos estuvieras en el 2019 haciendo esta entrevista, ¿vos te imaginarías este 2021? Nadie imaginaba este 2021. Por lo tanto, a la luz de todo el desastre macroeconómico que tiene Argentina, pensar el 2023 parece una cosa muy arriesgada, por decirlo de alguna manera. Primer punto. Segundo punto, yo ya he dado señales y he hablado sobre cómo creo que debería ser el ordenamiento político en Argentina. Eso no quiere decir que yo vaya a ser exitoso en plasmarlo. Ahora, pero no hay peor gestión que la que no se inicia. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que yo creo que la política le debe a los argentinos un reordenamiento ideológico. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que estar los colectivistas por un lado y los que amamos y defendemos la libertad por otro. Entonces, de un lado, ¿qué te quedaría? Y te quedaría la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, te quedaría la Coalición Cívica, te quedarían las palomas de Juntos por el Cambio, te quedarían los kirchneristas y te quedaría la izquierda inviable. Ese por el lado de los colectivistas. Y después, por el lado de los liberales o los que aman la libertad, o si vos querés los individualistas, así los colectivistas se sienten más cómodos agrediendo. Ahí tendrías a los liberales clásicos, los minarquistas, los liberales libertarios, los paleolibertarios también llamados conservadores, el peronismo republicano, el peronismo federal, sí, los menemistas y los halcones de Juntos por el Cambio. Entonces, vos, al tener esa construcción, cuando vos llegás al poder, lo que vos vas a tener es un mandato. Porque si no, no tenés mandato. ¿A título de qué llegaste? ¿Me comprendés? Sí. Y en este esquema, ¿no?, que se reagrupa, si se quiere, las fuerzas y las divides en un esquema binario de, vamos a decir, colectivistas o individualistas, ¿no? Aquellos que ponen el foco en las libertades individuales, el otro los que ponen el foco en una construcción colectiva. Bueno, esa transformación, de todas maneras, ese reordenamiento debería ser algo gradual, ¿no? Por eso me digo, hay un Milei radical en su discurso de pronto o arriba en escenario, pero después, en la praxis política, esto es una construcción de largo plazo, de mucho trabajo, ¿no? Uno ve difícil como en una Argentina... una batalla moral, todo lo que sea necesario para cambiar el eje del debate. Bien. Y la verdad es que cuando vos mirás lo que pasó en las elecciones, más allá, digamos, de que ha sido una muy buena performance en términos cuantitativos lo que logramos, en especial teniendo en cuenta de ser un outsider que va por fuera del sistema tradicional, sino que además, o sea, ganamos el debate de las ideas, porque como nunca había pasado en la Argentina, el centro de la discusión fue el liberalismo. Sí, se puso ahí como una suerte de fiel de la balanza, por lo menos en Capital Federal. Le hago la siguiente pregunta, y lo saco un poco de este tema de análisis de la coyuntura política argentina, pero bueno, voy sobre temas justamente de comercio internacional. Usted ha afirmado, ¿no?, su convencimiento en relación a no comerciar con China, ¿no?, pese a la importancia que tiene para el comercio argentino, bueno, y el rol hegemónico que está disputando China en el mundo. ¿Eso lo mantiene? ¿Sí? ¿Mantiene esas afirmaciones? Sí. Definitivamente. ¿Cuál es el fundamento? Que no comercio con asesinos. Y sí no comercio con gente que
desprecia la libertad. No comerciaría con ninguna dictadura, no comerciaría con ninguna, por ejemplo, régimen teocrático. Pienso en Arabia Saudita. Arabia Saudita lo incluiría en ese paquete de... A ver, en principio, digamos, no negocio con comunistas. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Pero eso es una decisión personal mía. ¿Sí? Después, si vos, ¿me entendés? O sea, querés comercializar con gente que tiene esclavos, ¿sí? Bueno, es tu decisión, no es la mía, es una decisión moral. Está bien. ¿Sí? O sea, es una postura Ahora, personal. Claro, sí, pero tiene que ver con una cuestión moral. ¿Me entendés? O sea, yo no estaría dispuesto a comercializar con alguien que genera un producto desde esclavizar personas. ¿Ok? O sea, yo digo, no sería funcional a eso. Ahora, pero esa es mi opinión, o sea, ese es un problema mío, si vos querés. Ahora, me parece que una persona desde el Estado, ¿sí?, lo que no puede hacer es impulsar además el comercio con. O sea, yo no impulsaría el comercio con nadie, o sea, que la gente haga lo que se le dé la gana, que compre y venda con quien quiera en el lugar del mundo que quiera, ¿sí? Pero muchas veces son los estados los que generan esos acuerdos, ¿no? Acuerdos de preferencias comerciales. Digamos, ¿por qué, digamos, se tiene que estar metiendo el Estado en el medio de la vida de las personas? Digamos, o sea, si yo quiero hacer una transacción, suponete lo siguiente, yo quiero hacer una transacción, no sé, con alguien que vive, ponele, no sé, acá a 15 cuadras. Bueno, entonces me lo permitís. Ahora, si de repente en la cuadra 16 aparece un río, ¿sí? Y por esa cuestión de que aparece un río, del otro lado del río ese lugar se llama otro país. Puedo comercializar con quien está a 15 cuadras, pero con el que está a 16 cuadras no. ¿Me comprendés que es estúpido el argumento ese? O sea, porque en el fondo, digamos, lo que están comercializando son personas. Sí, desde el sentido teórico sí, el mundo claramente funciona desde otra manera, ¿no? Con barreras proteccionistas. Bueno, está bien, digamos, o sea, pero ese mundo, está bien, el mundo también funcionaba a inicio del siglo XIX con esclavitud y afortunadamente el mundo pudo salir de eso. O sea, entonces, ¿por qué, digamos, o sea, entonces, yo te preguntaría, entonces hay determinados tipos de esclavitud que están buenos y determinados tipos de esclavitud que no? O sea, entonces, bueno, si la esclavitud es 100% está mal, pero si te tengo de esclavo 50% está bien. No, está mal. Sí, sí. ¿Ves que es una discusión moral? Yo no discuto la definición moral. Yo lo que hablo es que a veces, o a veces pero, no, Juan, que la utopía liberal... Juan, estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero que notes es que cuando haces la argumentación moral, te surge con claridad qué es lo que está bien o lo que está mal. Entonces, esas restricciones al comercio no son más que negocios del gobierno con empresarios para joderle la vida a la gente. Bien, ahí eso está mal. Me interesa ese tema, porque por un lado, hay por supuesto de pronto un arreglo que muchos liberales consideran nefasto, usted lo acaba de manejar, entre las corporaciones industriales y el Estado para manejar mercados cautivos que en definitiva terminan beneficiando a algunos pocos. Pero pregunto, y esto es difícil preguntarle a un minarquista, por el otro lado, un mundo librado, ¿no?, a el mercado, ¿no se podría instalar lo mismo? Es decir, como está pasando inclusive, es decir, que se generen grandes acuerdos corporativos entre unos pocos y que en definitiva terminen concentrando y cerrando el mercado y poniéndole las mismas barreras que a veces le ponen los estados, pero solamente, en este caso, en el privado, es decir, la crítica pero por el otro lado, ¿no? Es decir, grandes empresas, pongámosles empresas tecnológicas como hoy en día son las más relevantes, que terminan cerrando el mercado por acuerdos entre sí. O sea,
El minarquista tiene que poner esos límites, ¿no? Eso implica regulaciones contra los monopolios, contra los oligopolios. No, eso no está dentro del minarquismo. Pero Bien, igual la respuesta es muy fácil. Yo voy a empezar con el ejemplo, después ahondamos en el concepto. Una pregunta: si un tipo asesina a otro de un balazo en la cabeza, ¿vale como argumento que hubo otro que hizo lo mismo en otro lugar? No. Ok, está mal. Bien, ese es el primer punto. Entonces, que el mundo funcione mal con regulaciones, ¿sí?, del Estado, ¿sí?, no, o sea, que supuestamente, entonces, en realidad el mercado va a generar los mismos problemas, entonces te regulo, es un argumento ridículo, o sea, digamos, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. Primero porque los mercados no son libres, o sea, están regulados y están funcionando mal. O sea, y en realidad, los que te dicen que si lo dejaras libre van a funcionar mal, son los que lo están regulando hoy, se benefician de eso. Con lo cual, además, o sea, es un juicio con intereses, por decirlo de alguna manera. Y lo otro es porque no se comprende cómo funciona el mercado. Porque si vos entendés cómo funciona el mercado, si, digamos, creen que las empresas pueden determinar de por sí mismas, o sea, una posición en el mercado, o sea, ¿y sabes cuándo se termina eso? Cuando el consumidor decide comprar otro bien, pum, listo, ahora la lleva. Mira qué fácil. Es decir, entonces esas apreciaciones están construidas sobre malas interpretaciones de cómo funciona el mercado. ¿Y usted cómo ve, por ejemplo, en ese contexto a los mercados financieros y lo que pasó en el 2008? Es decir, eso de generar productos financieros que de pronto están anclados en la nada misma, ¿no? En subproductos de subproductos que tienen que ver con un mercado hipotecario donde en definitiva nadie compra y generan una... Pará. Entonces no es que no estaban anclados en la nada misma. Sí. Estaban anclados en una inflación de un mercado hipotecario que en definitiva nadie podía pagar la hipoteca, ¿no? Entonces, eso está bueno porque no es que estaba anclado en la nada misma, o sea, no era aire, era algo basado en algo concreto, o sea, las hipotecas, sí, las subprimes. Ok, ahora veamos por qué aparecen las hipotecas subprime. Es decir, ¿cómo aparece, digamos, cuál es la explicación de por qué aparecen las hipotecas subprime? Básicamente, la política monetaria de Estados Unidos estaba demasiado laxa por demasiado tiempo. Eso significó que las tasas de interés eran muy bajas. Casi tasa cero. Exactamente. Entonces, frente a esa situación, ¿qué era lo que hacían los bancos? Salieron a prestarle a todo. A todo el que andaba dando vuelta por ahí le prestaban plata. ¿Sí? Entonces terminaron prestándole plata a gente que no estaba en condiciones crediticias de devolver esto. Eso es. Ahora, ¿por qué entonces la política monetaria había llegado a estar tan laxa? La primera cosa que te vas a dar cuenta es que entonces hay política monetaria laxa. ¿Por qué? Porque hay Banco Central. O sea, un organismo estatal de control. Con lo cual, el problema es el Estado. Pero no solo eso. Ahora supongamos que el Banco Central americano, la Reserva Federal, es un ente muy calificado y que haber hecho política monetaria y le hizo mal. En ese contexto, uno lo que se debería preguntar es entonces ¿por qué le hizo mal? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tu política monetaria se vuelve muy laxa, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés una situación donde si llegás a tener presión de precios, pero como tenés la economía abierta, ¿qué pasa? Se te deterioran tus cuentas externas. Y la contraparte tiene que ser que tu moneda se deprecie. Entonces, cuando tu moneda se empieza a depreciar, entonces los bienes internos se empiezan a acomodar a los bienes internacionales y vos empezás a tener presión de precios y a partir de ahí, ¿vos qué haces? Modificás la política monetaria. Ahora, entonces la pregunta es, ¿y por qué esto no pasó? ¿Sabes por qué no pasó? Porque había un país muy grande del otro lado que quiere jugar con las reglas de país grande
pero sucede que no quiere relegar el control de su moneda, o sea, del tipo de cambio. ¿Sabés quién es? O el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, eso que se llamaba el desequilibrio global. El dueño del desequilibrio externo de Estados Unidos, ¿quién crees que era? Y era China. Bien, justamente el país comunista. Milei, le recuerdo la famosa frase del economista, ¿no? Austríaco, Friedrich von Hayek, que decía, bueno, que en su preferencia personal él se inclinaría hacia una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo el liberalismo está ausente. ¿Usted qué sentido le da a esa frase? ¿No es acaso lo mismo de alguna manera? Me parece, digamos, primero que, a ver, yo sea liberal, no quiere decir que adhiera a todo el espectro de personas claro, de los autores liberales. Como que, digamos, si vos querés analizar la frase de Hayek, tenés que ir y ponerla en el contexto que Hayek dijo eso. O sea, por lo tanto, digamos, y el otro problema que vas a tener es que Hayek, nadamente, cuando le quieras preguntar a Hayek, digamos, se te va a complicar, con lo cual, digamos, o sea, es un laburo que, digamos, o sea, si vos estás interesado en eso, es un laburo que, digamos, te corresponde a vos. Yo te puedo contestar qué es mi definición del liberalismo. Bien. Y en función de eso lo acomodás o no. O sea, yo creo que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. O sea, digo, esa es mi definición del liberalismo. ¿Te gusta? Bueno, digamos, o sea, discutamos sobre eso. Ahora, si vos querés discutir sobre Hayek, digamos, requiere todo un estudio, digamos, y la circunstancia que él dijo eso para Chile. Claro, sí, porque Hayek lo hacía en referencia, bueno, a lo que estaba pasando en el Chile de Pinochet, ¿no? O sea, por un lado una dictadura, por el otro lado las políticas económicas de la escuela el comunismo de de Allende. Exacto. Bueno, pero para llegar un poco al final de esta entrevista, a ver... Sí, porque tengo la otra entrevista marcándome el ingreso en el teléfono. Perfecto. ¿Cómo sería la organización social sin un Estado? O sea, usted que se define como anarcocapitalista, es decir, ¿quién contemplaría por aquellos que hoy en día, ¿no? Que hoy en día están, no arrancan la carrera con las mismas condiciones, es decir, el que está en desventaja. O sea, si el Estado no fuera, ¿no? Quien se ocupa de ellos, ¿quién en definitiva se tendría que ocupar o se ocuparía de aquellos que van a arrancar más atrás en la línea de partida? En realidad eso es parte de una falacia y es ignorar, sí, que la vida es una situación dinámica. O sea, suponete dos personas idénticamente iguales, ¿sí? Las dos consiguen el mismo trabajo, los mismos ingresos, todo. La diferencia es que a uno le gusta gastársela toda y a otro le gusta ahorrar. ¿Sí? Y los dos tienen un hijo. Entonces, cuando mueren, al hijo de uno no le quedó nada y al hijo del otro le quedó la herencia que dejó el padre. Digamos, a ti tú me estás robarle a el que heredó para dárselo al otro. ¿Por qué, digamos, estás considerando que robar está bien? ¿Por qué estás considerando que tenés que castigar a aquel que decidió ahorrar para dejarle el fruto de su trabajo a su hijo? Es una discusión moral. Y en el plano empírico, sí, digamos, hay un libro maravilloso de Alberto Venegas Lynch, hijo, y Martín Krause, que se llama En defensa de los más necesitados, y explica, por ejemplo, cómo espontáneamente durante la Gran Depresión se generaron las organizaciones no gubernamentales para dar asistencia a los caídos durante la Gran Depresión. Por lo tanto, o sea, el punto es, ¿por qué vos querés imponerle a los seres humanos la caridad que corresponde con tus preferencias mediante un robo, porque es robarle el fruto de su trabajo a la gente, para dárselo a quien vos se te da la gana? O sea, es una cosa verdaderamente aberrante. Bien, voy con las preguntas. Son pocas, cortitas. Son 4 sí o no, nada más. Aparte yo no contesto preguntas por sí o no. Ah, bueno, entonces le hago la última pregunta y cerramos. ¿Le parece cortita? ¿Usted siente que el presidente uruguayo, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, representa los valores liberales?
Yo lo que creo es que, digamos, están más cerca de los ideales libertarios que de los colectivistas. Muy bien. Javier Milei, muchas gracias por estos minutos por de favor, Fácil Desviarse. Bueno, así termina la nota con el Milei uruguayo. Que va a estar, Jorge, esa información la tenés vos, va a estar en Uruguay. Todo esto era porque, obviamente, Milei viene a dar una conferencia por estos días a Uruguay el 1 y el 2 de diciembre, que va a ser en el Muy Montevideo. Bueno, a 099-208-021. Ahí pueden hacer información y reservas. De hecho, estamos tratando de a ver si conseguimos una nota de Milei para Fácil Desviarse. Nos habían escupido porque decía que venía a Uruguay y no iba a dar notas. Y bueno, y al final estamos pasando esta información y por eso le hicimos la nota a Milei. Exacto. Milei que vino más de una vez, ¿no? Acá Sí, claro. ha sido invitado por una fundación de liberales que bueno, tiene algunos políticos connotados en sus filas, ¿no? Fue muy aplaudido en su momento. Hay que hacer una tanda. No quiso responder un sino que habíamos preparado con Jorge Valmeli, con toda una serie de preguntas que hubiera sido lo mejor de la entrevista, pero bueno, nos acabó diciendo, no respondo sí o no. Queda para la próxima. Tanda y seguimos. Fácil Desviarse.